Díaz es un gran investigador, es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de allá de la UNAM de la Ciudad de México. Tiene una maestría en Ciencias de Humanidades con terminación en Historia. De donde vengo yo es la Universidad Juárez del estado de Durango. Tuve la oportunidad de conocerlo, fui los primeros cursos que obtuve con José Luis Punzo fueron en Durango, y bueno, es un gran investigador. Tenemos un sitio arqueológico en Durango cuya investigación es hecha por el doctor José Luis Punzo, y bueno, fui mi maestro de la tesis en maestría. Él es doctor en arqueología, miembro del Sistema Nacional de Investigación de Investigadores de nivel 2. Sin más, el gran señorío purépecha y el aporte de la metalurgia en el occidente de México. Fuerte el aplauso al doctor José Luis Punzo. Muchas gracias verte y muchas gracias poderte saludar. Primero agradecer pues toda la... voy a poner aquí para no tardarme demasiado. Agradecerle primero pues a la Asociación de Turistas, a Gabriel, por la invitación, al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Turismo, por hacer posible este evento que creo que es fundamental pues para todos, ¿no? Nosotros como arqueólogos, como investigadores, siempre lo digo en los cursos, creo que la interacción con los guías de turistas es fundamental. Nosotros, nuestras investigaciones pues se quedan normalmente en nuestros escritorios, en nuestras computadoras, muchas de ellas, y no es sino con ustedes con los cuales podemos nosotros compartir y llegar al público, que es para lo que realmente trabajamos. Entonces, pues a mí de verdad me llena de orgullo la invitación y me da muchísimo gusto pues ver a tanta gente y a tantos amigos, ¿no? ¿Dónde están mis amigos de Zihuatanejo, mis amigos del curso? ¿Dónde andan, compañeros? Qué bueno, bien, todos, qué bueno que andan todos por acá. Bueno, vamos a empezar esta charla que me pidieron, vamos a ver, ahí está, ok, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco sobre la metalurgia prehispánica y colonial, y vamos a entender un poco, pues creo yo quiero terminar viendo cuál es esa importancia que tiene el entender de dónde vienen estas cuestiones en nuestros países, ¿no? Tenemos gente de muchos otros países que nos acompañan y que son la base fundamental para entender esa riqueza cultural que tenemos, pero también entenderla que el producto turístico que se deriva de ellos tiene una larga data, tiene una larga trayectoria, y que creo yo que es muy importante que ustedes la conozcan para que la puedan poner en valor y entender realmente la importancia de estas cuestiones. Entonces, vamos a hablar un poquito primero del surgimiento de la metalurgia. Ok, la metalurgia, primero, sé que aquí hay compañeros sudamericanos, ¿no? Yo soy muy cercano a Colombia. ¿Dónde están mis casi paisanos colombianos? ¿Dónde andan? Ahí están, muy bien, muy bien. Espero que sean, ¿dónde son? ¿Son del centro del país? ¿Son cachacos o corronchos? Diríamos, en Colombia. Bueno. Lo que es muy importante de la metalurgia es que hay muy pocos lugares donde surgió la metalurgia en el mundo. Hay lugares en China, hay lugares en el centro, en el Medio Oriente, y uno de ellos fue Sudamérica. Sudamérica es uno de estos puntos importantes del surgimiento de la metalurgia, y hay lugares fundamentales. El primero es en Putumayo, en Ecuador, en donde hace 3000 años más o menos se empezó a desarrollar la metalurgia. Esta metalurgia del oro en este lugar, en Putumayo, pero al mismo tiempo se empezaron a desarrollar la metalurgia en muchos otros puntos. Sé que tenemos amigos peruanos donde también la metalurgia fue muy importante, pero un lugar fundamental que poco conocemos es el altiplano boliviano. El altiplano boliviano también tiene sitios muy importantes, muy antiguos, y que fueron los primeros realmente en desarrollar algo que va a ser muy importante para nosotros aquí en Michoacán y en México en general, que es el desarrollo de la metalurgia del cobre. La metalurgia del cobre tiene un nivel tecnológico muy diferente
al de la plata o al del oro. Sobre todo el oro es más sencillo de obtener en forma natural, pero el cobre sí tiene un proceso muy importante, muy complicado tecnológico, y la primera vez que se empieza a descubrir esto, los datos más antiguos los tenemos en el altiplano boliviano. Tenemos otros lugares como Chile, como el norte de Argentina, por supuesto Colombia, en donde tenemos grandes cosas, y esta metalurgia se va a ir moviendo, como vamos a ir viendo más adelante. Básicamente hay dos grandes tradiciones metalurgistas en esta parte sudamericana, ¿no? Que son, por decirlas de muy grosso modo, hay una tradición que es la tradición sobre todo del martillado en frío muchas veces, y que esta tradición del martillado está sobre todo muy desarrollada en la parte, vamos a decir, de los Andes hacia el centro-sur, es decir, hacia toda la zona de Perú y la parte que tiene que ver con Bolivia, por ejemplo. Y Ecuador, por supuesto. Aquí estamos viendo, bueno, pues una de estas máscaras increíbles, al dios Inti, que son martilladas y recortadas y que, bueno, son de una belleza tremenda. Y por otro lado tenemos otra tradición sumamente importante, que es la tradición sobre todo colombiana, que es la tradición que tiene que ver con el proceso de la cera perdida, y que, bueno, ha dado joyas increíbles para la metalurgia mundial de arte, y bueno, pues muchas de ellas se encuentran resguardadas en el Museo del Oro en Bogotá, que, bueno, es una maravilla, y en lugares a los cuales afortunadamente he podido trabajar con muchos compañeros colombianos para poder ver las similitudes y diferencias que tenemos en la metalurgia. Entonces aquí, bueno, pues tenemos justamente esta representación del dios murciélago, de la cultura tairona, de la costa norte colombiana, ahí cerquita de Santa Marta, ¿no? Lugar maravilloso para visitar. Ah, perfecto. Y bueno, pues tenemos algunos ejemplos, solamente para verlos, que ustedes conozcan un poco de lo que estamos hablando. Estos son algunos ejemplos de la metalurgia, sobre todo de la parte sur de los Andes, sobre todo peruana, ¿no? En donde, bueno, pues vemos estos repujados, vemos estos laminados, vemos estos recortes, ¿no? de Viracocha, que, bueno, pues son cuestiones muy importantes para la metalurgia y que se fueron desarrollando a lo largo de todo este tiempo en Sudamérica. Estos son algunos ejemplos colombianos, ¿no? Tenemos la famosísima barca Muisca, que está aquí en el Museo del Oro de Bogotá, ¿no? Que es un espectáculo entrar a la última sala. Si no lo han hecho, inténtenlo, vayan, es un lugar increíble para poder ver. Pero tenemos ejemplos muy importantes de la orfebrería en oro colombiana. Ok, entonces, bueno, ¿qué pasa? La orfebrería en Colombia pues se desarrolla en Ecuador, en Perú, y va avanzando también por el istmo centroamericano, ¿no? Por ejemplo, lugares donde tienen también una metalurgia muy desarrollada, como Costa Rica, como Panamá, como partes de Nicaragua, pero que va a ser alrededor del año 700, 800 después de Cristo, o sea, muchísimo tiempo después ya del desarrollo de la metalurgia, que pues vamos a empezar a encontrar realmente que aparece esta metalurgia en Mesoamérica. ¿Y a dónde llega esta metalurgia? Nosotros hoy día creemos que de la costa ecuatoriana, sobre todo la parte del sur de Colombia, la parte del norte de Perú y de la costa ecuatoriana, es donde más probablemente nos llegó este conocimiento tecnológico a Mesoamérica, pero ya como algo desarrollado. O sea, no fue algo que aquí nosotros inventáramos, sino eso se lo debemos a nuestros compañeros, a la gente de Sudamérica, donde esta parte de esta orfebrería se desarrolló en este momento. Sabemos que el viaje en balsa es posible, ¿no? Aparte hay una gran tradición de navegación de la costa ecuatoriano-peruana, y que es muy fácil llegar aquí. ¿Y a dónde? Pues, ¿a dónde creemos que llegó? Creemos que llegó justamente a la parte cerca de la desembocadura del río Balsas. Ahí creo que tenemos muchos amigos que el día de hoy están por aquí, y que, bueno, pues es una de las partes muy cercanas a donde seguramente
empezaron a llegar estos primeros personas que venían con este conocimiento. Bueno, vamos a avanzar rápido. El apogeo de la metalurgia, yo voy a brincarme un pedazo de tiempo muy grande. Ahí está, ok. Voy a hacer muy rápido esto. Esto es más técnico arqueológico, no le pongan mucho caso. Lo que es importante es saber que por aquí llegaron estos metalurgistas sudamericanos, cerca del año 800. Pero después del año 900 en adelante va a haber una expansión de la metalurgia increíble, en lo que conocemos como la tradición Aztatlán. Y esta metalurgia va a empezar en el occidente de México y va a empezar a subir por todos lados hasta llegar al suroeste de Estados Unidos. Tenemos en esta época ya objetos de cobre, sobre todo, que tenemos en lugares en el norte de Arizona, en el sur de Utah, donde todavía están estas redes de intercambio, y por supuesto todo México, ¿no? Toda la parte mexicana se empezó a integrar en esta red de comercio de los objetos metálicos. Y después va a haber otros puntos que voy a tocar más adelante. Pero esto quiero que lo vean muy importante. Entonces, tenemos aquí guías de toda la República. Seguro todos ustedes han visto en muchos de sus sitios arqueológicos y en sus museos objetos de cobre. Los objetos de cobre vienen de esta región en general en un principio. Ahorita vamos a ver por qué. Pero van llegando a través de estas redes de intercambio a todos lados. Ok, vamos a hablar entonces del señorío Purépecha o el Irechequa de Tzintzuntzan. El Ireche, pues ustedes van a ir a Tzintzuntzan mañana, me parece, algunos de ustedes, para que vean esta ciudad. Fue una gran capital, fue una capital imperial, ¿no? que existió y que dominó todo este territorio. Un territorio de 77,000 kilómetros cuadrados, es un territorio más grande que muchos países europeos, ¿no? Y que estaba desde Tzintzuntzan gobernado, a donde van a ir ustedes aquí el día de mañana. Y estos pues son algunas de las representaciones que tenemos en códices, en la relación de Michoacán, que es nuestro documento más importante, en donde, bueno, pues están los grandes señores con estos adornos metálicos, los grandes sacerdotes y los entierros importantes de sus más altos dignatarios. Ahora los vamos a ir revisando. Ok, lo primero más importante es que para esto necesitamos, para la minería del cobre, ¿qué es lo primero? Pues ¿qué es lo primero que necesitamos? Cobre, ¿verdad? Obviamente. Entonces no podemos empezar la minería del cobre ni la fundición del cobre donde no hay cobre. Entonces, pues justamente estos metalurgistas ecuatorianos llegaron a este lugar, a este lugar que es este gran cinturón de cobre que está en el occidente de México, entre los estados de Guerrero, Michoacán, partes de Jalisco, Nayarit, hay un poco, ¿no? Pero realmente estas Colima, ¿no? Son estas partes importantes. Aquí hay un zoom. Y bueno, pues obviamente es fundamental. Y otra cosa muy importante es la minería del oro. Y también estábamos, pues ¿qué? Oro. Y para encontrar oro, pues hay oros en esta región del occidente, sobre todo en Michoacán, aquí los puse, pero como placeres, es decir, eso es un oro que se obtiene en los ríos, ¿no? Lavando las arenas de los ríos, que es otra minería muy diferente a la del cobre, como vamos a ver, que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Yo tengo un proyecto de investigación en la parte de la Tierra Caliente de Michoacán, en la frontera con Guerrero, y bueno, pues ahí andamos caminando en los cerros, buscando los vestigios del cobre. Sin más, ayer después de más de 10 años de buscar un sitio de fundición totalmente prehispánico, que nunca había encontrado, ayer lo encontré, y estoy muy contento. Estoy muy contento porque fue en las obras de la apertura de la nueva autopista que va a Lázaro Cárdenas, justamente ahí en esta parte. Ayer encontramos ese sitio arqueológico y bueno, estamos muy emocionados. Vamos a empezar a excavar la semana entrante, entonces bueno, va a haber muchas noticias y muchas más cosas que decir en próximos cursos. No, pero bueno, aquí lo importante es esta parte, ¿no? De encontrar las malaquitas, los objetos. Esto pues va a tener que cambiar. La parte más importante es, bueno, pues la facilidad de poder explotar el cobre. La que sigue, por favor, si me están también ayudando, creo, desde allá. Ok, entonces, bueno, pues estos mineros sabemos por las fuentes históricas que vivían en lugares como Cutsián, en la Tierra Caliente de Michoacán, y fundían
de esta manera, ¿no? Soplando, no había fuelles, ¿no? Soplando para poder obtener el metal. Para obtener el metal de la piedra al objeto metálico es un proceso y un conocimiento muy importante. Y esto se llama fundición primaria. Y estos fundidores primarios pues eran los mineros, eran gente pues ruda, aguerrida, que estaba en la tierra caliente de Michoacán, seguro sudando todo el tiempo, excavando, sacando la mena del cerro, que es muy diferente a los que vamos a ver después, que eran los joyeros que estaban en los grandes talleres en Tzintzuntzan, ¿no? Obviamente eran dos personas, siempre les digo, radicalmente diferentes, ¿no? Entonces siempre hay que tener esto en perspectiva. Entonces, bueno, pues aquí tenemos muchos ejemplos. La que sigue, por favor. Ok, bueno, estos son algunos ejemplos técnicos de cómo hemos podido identificar las diferentes minas con diferentes procesos de arqueométricos para poder tener nosotros estas divisiones en cuanto a las minas. Hoy día somos capaces con diferentes técnicas científicas para poder determinar los elementos traza, que se llaman, que son los elementos más chiquitos que están en las cosas y que nos permiten poner como huellas digitales de las distintas minas y poderlas separar hoy día en cuanto a las minas, y eso pues es muy importante para nosotros como arqueólogos. Bueno, pues esta fundición sigue hasta el día de hoy. Me parece que no van a ir a Santa Clara del Cobre, que es de donde es mi familia, un pueblo, también pueblo mágico, maravilloso, ¿no? Yo desde niño jugábamos, me acuerdo de las vacaciones, a poder ser lo que decían los zorrillos, que éramos los que movíamos los fuelles, ¿no? Ahora ya son fuelles eléctricos muchos de ellos, pero antes cuando éramos niños nos parecía muy divertido estar en esto. Y tenemos trabajos con diferentes artesanos para poder ver el proceso de fundición que se sigue haciendo el día de hoy en Santa Clara, y que ayer justamente que encontramos por primera vez los hornos antiguos prehispánicos son idénticos a los que están en Santa Clara. O sea, tenemos una larga data de este proceso de fundición que sigue haciendo hoy don Toño, que está aquí justamente haciendo este horno que es igualito al que encontré ayer en la carretera. Bueno, aquí está el proceso de fundición. Vamos avanzando. La que sigue, por favor. Algo muy importante y tiene que ver con, por ejemplo, cosas que veíamos en Durango, ¿no? Con Carlos, es que el proceso de fundición, nosotros pensaríamos, pues, ¿qué es lo primero que necesitamos? Ya dijimos, pues el metal, ¿no? Cobre, o fierro, oro, lo que necesitemos. Pero ¿saben qué es lo más importante que necesitamos? Carbón. Lo que necesitamos es el combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando la producción empieza a subir, necesitamos mover o carbón a los lugares de fundición o el mineral a los lugares donde hay carbón, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? En época prehispánica, pues sí fundíamos en la tierra caliente. ¿Por qué? Porque no había grandes necesidades de muchísimos objetos, pero cuando llegan los españoles, que quieren muchísimo mineral, o sea, muchísimo metal, para monedas, para cañones, ahorita lo vamos a platicar, pues era más fácil mover por estas rutas que hicimos, que trazamos y que pusimos los sitios arqueológicos más importantes, para mover a sitios como Itziparátzcuaro, como Pátzcuaro, como Tzintzuntzan, pues mover los objetos, ¿no? Entonces hay que pensar que se tenían que mover los objetos. ¿Esto dónde lo vimos? En Durango, por ejemplo. Durango es un ejemplo maravilloso de esto. ¿Dónde están los altos hornos de México? En el norte. ¿En qué partes del norte? ¿Monterrey? ¿No? ¿Monterrey? ¿Tenemos gente aquí de Monterrey? ¿No? ¿No hay nadie de Monterrey? Bueno, qué bueno, porque entonces igual no les va a gustar mucho lo que voy a decir. Tal vez sí. No, para nada. Los altos hornos de Monterrey surgen en Monterrey, en Monclova, en todas estas partes, las grandes fundiciones. ¿Por qué? Porque mueven el metal de Durango, que es donde están los depósitos más grandes de fierro, hacia esos lugares. ¿Por qué? Porque ahí encontraron los grandes depósitos de carbón de hulla. Entonces el carbón de hulla se convirtió en el gran combustible y esa región creció, y Monterrey hoy día es la gran ciudad que es por eso, y Durango pues se quedó un poco más relegada de ese desarrollo, aunque la primer fundición que hubo una de las primeras fundiciones que hubo en el México independiente se hicieron allí, o se hicieron aquí en Cualcomán,
¿no? Pero la tecnología que queríamos ahí era la del carbón vegetal, que servía aquí, pero ya no servía para hacer grandes fundiciones del fierro. La que sigue, por favor. Ok, sitios fundidores. Aquí tenemos dos, los más famosos, Jicalán, Itziparátziko, y hoy día el nuevo que todavía no tiene nombre. Todavía lo tenemos que bautizar. Todavía ni siquiera tenemos nombre del sitio que encontramos ayer. Está cerca de un sitio que se llama Las Colmilludas, pero todavía no tiene nombre, entonces todavía el miércoles lo bautizaremos, ya se los daremos ahora cómo lo vamos a poner. Pero está justamente en el municipio de Nogurecho. La que sigue, por favor. Ok, entonces esos son los sitios de fundición primaria, pero también, como les digo, tenemos sitios de fundición secundaria. La fundición secundaria es el hacer el objeto, ¿no? Yo les digo de manera de broma a mis alumnos, ¿no?, que no son los mismos a los que les gusta el fútbol americano, me van a entender la analogía, los Pittsburgh Steelers, ¿no?, un acerero de Pittsburgh o de Birmingham en Inglaterra, ¿no?, o de los Altos Hornos en Monterrey, que un joyero de Cartier, ¿no? Seguro son personas que ni se parecen, ¿no? Seguramente, ¿no?, con dos habilidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces estos grandes joyeros estaban en estos talleres, y también lo encontramos hace año y medio, y es el taller de fundición del sitio de Sinsunza. Es el taller donde iban a hacer los objetos que vamos a ver ahora, los grandes objetos de oro, los besotes, las orejeras, las tiaras, los cascabeles, y que pues hemos descubierto gracias a una tecnología que se llama LIDAR, que es como un escaneo desde el avión que hacemos de toda la zona arqueológica, y bueno, pues hemos descubierto más de 2000 estructuras arqueológicas en la ciudad de Sinsunza. Entonces lo que vemos abierto al público es un pedacito así, todo lo demás son 1000 hectáreas de gente que vivía ahí, y de casas y casas y casas y casas, y más de 2000, y seguimos contando. Hicimos la primera temporada de campo, acabamos hace un par de meses, y contamos muchísimas más casas. Y bueno, estos son los objetos que encontramos de fundición. Ya se le acabó la pila. Los objetos de fundición que encontramos. Ok. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de objetos para hacer. Uno, esta es la cera perdida. La cera perdida es uno de esos primeros formas de hacer los objetos. Ya estamos hablando de la fundición secundaria, estamos hablando de los joyeros. Estos son unos amigos, los Kutsi, amigos que están retomando mucho de la orfebrería antigua y reinterpretándola en Pátzcuaro, que creo que es algo muy importante para ustedes, justamente cómo vienen estas tradiciones desde muy atrás. Y aquí podemos ver el proceso en donde se hacen los objetos en cera, después se hacen los moldes, después se calientan los moldes y se vacía la cera, por eso se llama cera perdida, porque ahí perdemos la cera, pero queda el molde en yeso, y después se inyecta el metal con diferentes maneras. Ahí estamos viendo cómo se está metiendo plata en este caso, que es muy maleable, y después por centrifugación se hace. Anteriormente con una onda se hacía la centrifugación para poder meter el metal en los huecos y obtener los objetos. Y obtener los objetos como los que vemos ahí. La que sigue, por favor. Sí, claro. Gracias. Bueno, y aquí tenemos algunos de estos productos. Tenemos algunos de los objetos. Cascabeles son los más famosos, ¿no? Pero tenemos cascabeles como todos estos que son de cobre. Y el cascabel que está acá arriba es muy interesante, sobre todo para mis amigos colombianos. Yo trabajo mucho con colegas colombianos. Ok. Ese es el que no avienta el láser. Entonces, estos amigos, con nuestros amigos colombianos trabajamos, y este tipo de objetos, como el que vemos en la parte superior de acá, es completamente un diseño colombiano. Desafortunadamente, en Colombia, y digo hemos porque yo me considero muy cercano, como les digo, al país, mis hijas son colombianas, no se ha prestado atención a la metalurgia del cobre. ¿Por qué? Porque nos gana el oro, ¿no? Allá. O sea, es tan bello lo que hay objetos de oro que, pues, no se ven estos. Pero eso es un objeto muy parecido a los objetos colombianos. La que sigue, por favor. Mira, aquí hay uno muy chiquito. Ok, perfecto.
Acá tenemos otros objetos, una enorme cantidad de objetos de cobre. Estos son los cascabeles, ¿no? Se ponían en los entierros, se usaban para diferentes rituales, ¿no? Y eso, bueno, pues son algunos de los objetos. Aquí tenemos otros, y esto es algo muy importante. Siempre pensamos en la metalurgia en Mesoamérica como una metalurgia pues muy poco desarrollada en cuanto a los objetos, ¿no? Como que aquí no descubrimos grandes cosas. Y bueno, pues me parece que es algo que está muy, muy equivocado y muy debatido hoy día. Y estos objetos, y ahí van a ver el láser muy chiquito, si los ven son muy diferentes a los objetos anteriores, porque estos objetos son de bronce. O sea, no quiere decir que en Mesoamérica no supiéramos hacer aleaciones. Por supuesto que las sabían hacer, y hacían aleaciones de muchos tipos. Aquí estamos viendo aleaciones que son de cobre estaño, o sea, como el bronce normal, ¿no? Lo conocemos como bronces, pero tenemos bronces arsenicales, por ejemplo, donde está cobre con arsénico en proporciones en las cuales la gente lo puso de manera intencional. Tenemos objetos maravillosos como estos a la cera perdida, como esta rana. Hay otros que la ven cara de tortuga, ¿no? Que se encuentra, esta está en el Museo Smithsoniano en Washington. Tenemos aquí algunos otros objetos, estos cascabeles que se llaman tipo Tlaloc, que los tenemos en Michoacán, los tenemos en Chihuahua, los tenemos en Sonora, los tenemos en Sinaloa, los tenemos en Nuevo México, los tenemos en Arizona, ¿no? Son parte de esta gran red de distribución, y donde, bueno, pues los dioses, ¿no?, que teníamos, pues se van moviendo y se van resignificando en las distintas regiones. Pero también tenemos oro. El oro que tenemos cascabeles de oro, como estos que tenemos aquí, cascabeles de plata también, ¿no? Y aleaciones, oro, plata, cobre, cobre, oro, y que son muy importantes porque por diferentes métodos, lo mismo que es una técnica sobre todo colombiana, se puede resaltar la superficie dorada de los objetos, no necesariamente que sean de cobre puro, sino que por diferentes procesos de calentamiento, después de martillado y después de meterlos en ácido, ¿no? Que el ácido puede ser la orina, por ejemplo, ¿no? Que así es como se ha visto en Colombia, pues, o con diferentes plantas, se puede eliminar, por ejemplo, el cobre de la superficie y sacar solamente el oro. Entonces una pieza que realmente es una aleación baja en metales preciosos como el oro, puede verse muy dorada, o con la plata, que he hecho experimentos en donde puede ser uno exactamente lo mismo con la plata. Aquí tenemos otras cuestiones. Otra de las grandes tecnologías que la gente pensaba que no se había desarrollado en Mesoamérica y que es muy compleja, es el soldado. Pero aquí tenemos piezas de cascabeles que están soldadas. Hemos hecho tomografías de todas estas piezas y se ve la soldadura, ¿no? En donde, bueno, pues eso implica un conocimiento técnico para poder fundir metales a diferentes temperaturas y hacer realmente fundiciones muy focalizadas para poder hacer esto. Y esto es un proceso tecnológico también muy importante, ¿no? Aquí podemos ver esta pieza, que es justamente esta pieza que está aquí. Es el bastón del Petámuti, del sacerdote más importante en Michoacán, y que aquí podemos ver cómo la tenía esta, y lo hemos encontrado en excavaciones arqueológicas. Objetos increíbles como esta punta de un cetro con un coyote, un hombre coyote, como otro que pueden ir aquí. El día que salgan de aquí, los invito a que vayan al Palacio Clavijero, para toda la gente que nos visita. Hoy tenemos por primera vez expuesto aquí en el Palacio Clavijero el último chacmol que encontramos en excavaciones aquí en el mercado de Pátzcuaro hace un año. Entonces no se habían encontrado hacía 70, entonces creo que vale la pena que lo vayan a ver. Y también el hombre coyote que rescatamos de Tacámbaro, y que, bueno, pues es tamaño natural, pero es exactamente la misma representación de esta pieza que tenemos en Coba. Tenemos grillos, ¿no?, chapulines,
máscaras, con pendientes, etc. La otra, eso fue la cera perdida, todos los objetos son hechos a cera perdida. Otra de las técnicas importantes es el moldeado y el recortado. El moldeado y el recortado nos lo pusieron en el Códice Florentino y pensábamos que era pues, un poco como invento tal vez, ¿no? de esta cuestión, pero nos hemos dado cuenta que realmente este proceso de fundición que se hacía justamente soplando da la posibilidad de llegar a esta posibilidad, el uso de moldes abiertos, y esos moldes abiertos es una tecnología que nos viene de la costa norte de Sudamérica. Los moldes que ellos tienen en los diferentes museos y también en Perú, y ellos utilizan estos moldes abiertos para hacer la fundición, y ya sabiendo un poco qué buscar, me fui a buscar a las bodegas de los museos que tenemos aquí en el INA y encontramos los moldes de las hachas, los moldes de las pinzas, que pues es otra vez esta relación íntima que tenemos con la metalurgia sudamericana, ¿no? Entonces, ¿qué objetos tenemos como estos? Bueno, pues tenemos como estos hachas, esta hacha maravillosa que todavía tiene parte de un petate que se quedó ahí, ¿no? Tarecuas, como decimos en purépecha, que son justamente las herramientas de labranza, es decir, también había la posibilidad de hacer herramientas aquí, otro de los grandes mitos, ¿no? Y que estas hachas eran al final, nos parece hoy día, los lingotes, que eran los que se movían, ¿no? O sea, estas hachas se refundían y podían hacer cosas. Entonces, es decir, con esto podemos pensar que los metalurgistas podían caminar muchísimos kilómetros, llevarse sus hachas, ¿no? Y refundirlas y hacer objetos en muchos otros lugares, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, que estas son las pinzas, que justamente como vemos aquí, tenía el petamuti, ¿no? Pinzas plateadas, pinzas doradas, y esta es una tecnología bien interesante, porque es una tecnología de hacer estos espirales. Y en Sudamérica, este sí es un invento mesoamericano que parece que regresó a Sudamérica. Y eso es algo que me interesa muchísimo estudiar en el futuro. O sea, parece que esta interacción de los metalurgistas llegó a un punto en el cual, estamos hablando de 500 años, ¿va?, de metalurgia, también regresaron cosas hacia la metalurgia sudamericana y las aplicaron en sus propios contextos. Entonces eso es algo muy interesante. Realmente esta interacción habría que pensarla mucho más dinámica de lo que tenemos hoy día. Tenemos hachas moneda que han sido muy famosas. Hay algunas fuentes que dicen que se utilizaban para intercambio, ¿no?, como un tipo de moneda franca. Realmente hay muy pocas, ¿no?, aquí, pero hay lugares como por ejemplo en la Mixteca, que tiene otro desarrollo, o en Oaxaca, increíble de metalurgia, sobre todo en el oro, que en donde sí se encuentran más, ¿no?, de este tipo de cosas, o en el centro de México, ¿no?, que también tiene una metalurgia importante, ¿no?, en la Ciudad de México, el Templo Mayor, también la hay en San Luis Potosí, ¿no?, en la parte de la Huasteca también tiene un desarrollo, la parte, por supuesto, de Yucatán también tiene su propio desarrollo, mucho más ligado a la parte caribeña, ¿no?, que a esta historia que estoy contando, que es la historia del Pacífico, pero es una historia un poco más tardía. Objetos de oro, como anillos, como zarcillos, como se conocen en las fuentes históricas, con decoraciones, ¿no?, de oro, de cobre, estos punzones, ¿no?, y estas que tampoco nadie las pelaba mucho, pero pues que me puse a investigarlas con unos colegas ecuatorianos, y nos dimos cuenta que la manera de hacer estas agujas, que normalmente no están expuestas en ningún lado, sino siempre están en las bodegas, porque no se les hacen, a los museógrafos no se nos hacen interesantes de exponer, pues resulta que el modo de hacer el hoyo, que es como una especie de alcatraz, es como un triángulo y después se adelgaza y después se dobla y se cierra sobre sí mismo, que es una manera muy particular de hacer.
solamente se encuentra igual en Ecuador. Entonces, esto también es una cuestión que nos habla de esta relación, ¿no?, tecnológica en el pasado. El tercer punto, pues, es el martillado, ¿no? Aquí tenemos a mis paisanos de Santa Clara, ¿no?, mis parientes, y acá tenemos, pues, cómo se cortan los lingotes hoy día, ¿no? Esto se hace todos los martes, funde Don Toño en Santa Clara, y después de ahí cortan, y de cada un pedazo de estos hacen un cazo de cobre para poder comer ustedes carnitas o tomarse un buen mezcal. Los que tomaron mezcal anoche necesitaron estas cosas de la metalurgia para poderse echar su mezcalito delicioso anoche en la fiesta. Hoy día eso ha revitalizado la industria en Santa Clara, Ahora tienen muchísimas peticiones justamente por el gran desarrollo del mezcal que ha habido, me platican mis amigos. Bueno, entonces tenemos el martillado. Estas son martillado ecuatoriano. Esta es la manera en la que están los instrumentos para el martillado, y esto me viene ahorita a la mente, pero en este instante encontramos muchas piedras parecidas a estas ayer. Necesito revisarlas, pero eso, ahorita que lo vi, pueden ser yunques, justamente eso que encontré ayer. Vamos a buscarlas, vamos a darle más tiempo a eso. Ok, pero de estos martillados, ¿qué tenemos? Hojas. Otro de los grandes mitos: no había armas. Pues hay puntas de metal, hojas dobladas como para hacer las lanzas. Estas son lanzaderas de Atlatl, que son estas armas rituales, nuestros lanzadardos, ¿no?, que se tienen. Esto también de cobre. Algo muy importante son estas láminas, esta calabaza que cargaba el Petamuti. El Petamuti decía que cargaba al pueblo en la espalda, y esa calabaza significaba el pueblo purépecha. Toda la gente que el Petamuti cargaba estaba representada en esta calabaza engastonada, como dicen las fuentes de turquesa, pero que tenía estas pequeñas tiras metálicas que hemos encontrado en plata, sobre todo asociadas a la indumentaria del Petamuti. Aquí tenemos una de estas hojas, tenemos estas en forma de U que hemos encontrado, estos pedazos de plata ya después son láminas muy delgadas. Esta que me encanta, ¿no?, esta forma muy sugerente, ¿no?, que está aquí, ¿no?, que mis alumnos le dicen la batiseñal, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero que bueno, es una forma muy interesante, justamente que tiene que ver con este martillado muy fino. Son delgadísimas estas láminas, y el recortado, lunetas, como llama la relación de Michoacán, estos como peines, esta forma que es muy extraña, ¿no?, también de recortado. Tenemos cosas maravillosas como esta que tenemos aquí también acá en Michoacán, y que hay una similar a esta en las bodegas del Museo Smithsoniano, y que bueno, pues es la representación justamente de este Xipe, de este Mictlantecutli, de este personaje descarnado que además sabemos que era el dios de los metalurgistas, ¿no? Entonces es el dios de los metalurgistas, y que bueno, pues es muy interesante esta lámina recortada, ¿no?, que es única también en su tipo. Otro de los objetos muy importantes, aquí podemos ver a los grandes señores en una de las festividades, todos fuman, ¿no? También eso es muy importante, eso es parte de otra conferencia, ¿sí? Se habla con los dioses fumando, ¿no? El humo sube para hablar con los dioses, ¿no? Por eso son tan importantes los fogones y estas cosas. Pero aquí vemos un símbolo de virilidad muy importante. Hay que acordarnos que en las relaciones, en las partes míticas que tenemos en gran parte de Mesoamérica para el posclásico tardío, siempre tenemos que pensar que somos los grandes guerreros, esta raigambre chichimeca, ¿no?, que nos enorgullece, ¿no?, y que es como esta parte de valentía, etcétera, etcétera, ¿no?, que viene en las fuentes históricas.
y que en Michoacán no fue la excepción. También se tenía este mito. Tengo otro proyecto sobre ADN, que sería para otra plática, y que donde, bueno, vemos esto que es más mito que realidad, ¿no? En general. No digo que no hubiera habido interacciones, pero son mucho menores genéticamente de lo que nos muestran las fuentes. Pero aquí lo que vemos son los besotes. Estos son los objetos de virilidad. El besote es aquí lo que se pone en esta parte del labio, que son estos objetos, aquí lo desarmé, de obsidiana, con una cazoleta de oro y con una piedra azul verde que puede ser turquesa, pueden ser riquitas, pueden ser otras piedras, ¿no? No necesariamente turquesas, amazonitas, y que están representadas en todos los grandes señores, los besotes. Y las orejeras. Aquí tenemos las orejeras de oro. Estas también están en el Smithsoniano, estas las tenemos aquí en Michoacán, ¿no? Y que, bueno, pues son estas que están aquí representando a este personaje, ¿no? Entonces las orejeras eran las más importantes. Estas orejeras eran el Calzonsi, que era el gran señor, era el dueño de todos estos objetos, ¿no? Esto se los prestaba, vamos a ir a los caciques y a los señores, porque además algo muy importante que no había dicho, el oro era parte de los dioses. El oro, para la gente aquí en Michoacán, para los Huacusecha, que son los señores Águila, que era el linaje que gobernaba Tzintzuntzan, era la excreta de los dioses. Es decir, el sol excretaba, como nosotros hacemos, oro, y la luna excretaba plata, ¿sí? Entonces es algo muy importante que además nosotros vamos a ver. Tenemos máscaras que también se utilizaron en diferentes puntos. Este disco de oro, que estoy por publicar un artículo increíble, está en el Museo de Los Ángeles, está en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, está también aquí en Michoacán, y que, bueno, pues nos están hablando de estas cuestiones muy importantes. Esto salió seguro de la cuenca de Cuitzeo, aquí en Michoacán, y se lo llevaron a Los Ángeles como en los 70. Objetos de oro, que estos eran los que los españoles andaban buscando. Estas son las famosas rodelas, lunetas, que guardaba el Calzonsi en su tesoro, y que fueron parte por las cuales se le pidió más de estas y más de estas y más de estas, cientos, nos dicen las fuentes históricas, y que finalmente, cuando ya no dio más, pues fue ejecutado el Calzonsi, como sabemos, por Nuño de Guzmán, ¿no? 10 años después de la conquista. Aquí están algunos objetos, más objetos de oro, ¿no? También todos estos de Michoacán, objetos de oro también muy relevantes. Que me encanta, ¿no? También es otro de nuestros objetos preferidos, ¿no? Insecto, no sabemos, pues no es insecto porque tiene, o sea, 6 y 5, 6 patas, ¿no? Porque está una rota acá abajo, ¿no? El hombre araña, pero es un hombre araña con muchas patas, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, bueno, pues es también otro de los eventos importantes. Y algo que es muy importante es que hemos hecho la investigación de todo esto y hemos mapeado todos los sitios arqueológicos que tienen cobre en México hasta Estados Unidos, de la parte occidente, sobre todo. Ahí está Zihuatanejo, por ahí lo pueden ver, compañeros. Y que van estas conexiones hasta el suroeste de Estados Unidos. Es decir, había una red de intercambio de estos objetos muy importante, pero que cuando surge el imperio del Ireche de Tzintzuntzan, muchas de estas redes se cortan y se producen desde aquí. Bueno, ¿qué pasa con la metalurgia colonial? Y me voy muy rápido para tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pues a la llegada de los españoles todo cambia. Ahí pueden ver un poco de las fechas importantes, pero lo que es importante para la metalurgia es que los españoles se dieron cuenta de que el conocimiento indígena era muy avanzado. Eso es una realidad. Vasco de Quiroga, que siempre lo tomamos como el fundador de muchas de las cosas, fue el primero que se dio cuenta de esto y empezó a hacer un análisis de cómo estaba la metalurgia prehispánica, y sobre la metalurgia prehispánica montaron ellos su desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque los españoles normalmente ellos importaban cobre de diferentes regiones, sobre todo de la región de los Balcanes en Europa, y no tenían ellos muy desarrollada la metalurgia primaria del cobre en España. Entonces, realmente ellos lo que hacen es que utilizan el conocimiento indígena, eso lo han demostrado ahorita varios investigadores,
aunque adicionaron cosas muy importantes como el fuelle y como las herramientas metálicas, y entonces la producción cambió de hacer esos pequeños objetos a hacer grandes lingotes. ¿Por qué? Porque el rey necesitaba cobre para las monedas, necesitaban hacer bronce para los cañones, necesitaban después forrar los barcos metálicos, los cascos metálicos, ¿no? Que eran de madera, pero la parte de adentro tenían forros metálicos. Entonces realmente ellos cambiaron la producción, y esta producción cambió a lugares, bueno, aquí tenemos Insunza, pero tenemos a lugares como Santa Clara. Santa Clara del Cobre justamente se va a convertir después del siglo XVI, que es una pelea entre todos los españoles, porque todo el mundo se quiere quedar con el negocio del cobre, todos los encomenderos se quieren quedar con el negocio del cobre, hasta que dice la corona: basta, yo voy a poner aquí orden, y entonces todo el cobre vamos a hacer una mina real que se llama Inguarán en la Tierra Caliente, y vamos a hacer una fundición real en 1600 que va a ser Santa Clara del Cobre. Obviamente sobre pues el conocimiento que había en la época del Ireche Cuadres Insunza, ¿no? Y bueno, pues entonces empezamos a hacer ahí la metalurgia en este lugar. Hemos hecho muchísimos estudios en la zona de Santa Clara del Cobre. Estos son algunos de los sitios metalurgistas de ahí. Aquí nada más para que vean el tamaño, esta parte de arriba ya se le volvió a acabar la pila. Esto que se ve aquí son montañas de escoria, es decir, lo que queda flotando de la fundición, la nata, vamos a decirle, de la fundición, o sea, lo que no es cobre, son montañas. Ese es un campo de fútbol de una primaria, para que le vean el tamaño más o menos. Obviamente es un campo de fútbol de primaria, ¿va? No es un campo de fútbol profesional. Pero todo esto son montañas de escoria, montañas de escoria. De hecho tenemos la palabra en Santa Clara, le decimos querenda a eso, que quiere decir en los diccionarios del 16, como se traduce como tepetate, como desecho, ¿no? Como cosa que no sirve. Si van ustedes a la plaza de Santa Clara, ahí lo encuentran. A alguno de los padres se le ocurrió justamente empedrar la iglesia. Se ve muy bonita, qué bueno, muy buen gusto. Y otra de las cosas importantes es que pudimos fecharlas, estas con un método que se llama de arqueomagnetismo, que tiene que ver con cómo cambia el norte magnético en la Tierra. No me voy a detener aquí, pero saber que se pudieron fechar, y nos dan la parte colonial. Esto es interesante, ese es un sitio metalurgista que la última vez que fundieron metal fue en 1600, en Jicalán se llama, en Uruapan. No el Jicalán que está pegado a Uruapan, sino el Jicalán viejo que está más al sur, hacia Nueva Italia. Y medimos la contaminación de metales pesados en el maíz que siembran ahí, y nos dimos cuenta que después de 400 años los valores siguen siendo altísimos en el maíz. Es decir, la contaminación de la metalurgia es una realidad. O sea, ahí tenemos 400 años de que supuestamente se ha de haber quitado y no se quitó. El maíz sigue teniendo altísimos niveles de metales pesados, sobre todo obviamente cobre. Pero bueno, esto fue algo que siguió, que ha seguido avanzando durante la época colonial. Prefiero usar ese término. Pues se siguieron haciendo grandes cosas, ¿no? Santa Clara realmente, si bien su principal función era hacer lingotes para mandar a Europa, también hubo un desarrollo de la creación de objetos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si uno lee los testamentos de la gente durante la época colonial, pues muchos le dan como en herencia a sus hijos sus ollas de cobre. Y luego, si uno lee también las fuentes, hay unas que dicen que son ollas de cobre de Michoacán, y esas valen más que otras ollas de cobre que tienen en sus inventarios. Entonces, son cuestiones que, bueno, pues nos van diciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos antiguos de cobre, hay en museos en muchos lugares del mundo estos objetos, pero también los metalurgistas y los orfebres novohispanos, no solo con el cobre, pero con otros objetos, sobre todo la plata, en otros lugares como en Tasco, como en Querétaro, como en la Ciudad de México, etcétera, en muchos otros lugares, pues eran grandes artesanos, ¿no? Eran grandes artistas que
pues también exportaron su arte a Europa. Y muchísimos de los objetos que vemos en las grandes catedrales europeas, pues son objetos que se hicieron, se fundieron y se crearon en la Nueva España, como estos cálices, ¿no? Esa fuente que está ya en Granada. Y bueno, nada más para acabar, decir que esto es que la metalurgia entre los purépecha hoy día sigue siendo una cuestión muy importante, ¿no? Sobre todo las arracadas, ¿no? Que siguen siendo un símbolo fundamental de la cultura purépecha, ¿no? Es una que recuerdo a mi abuelita siempre con sus arracadas, ¿no? A mi tata que le daba muchísima importancia a esto, ¿no? Y que bueno, pues esta parte de esta metalurgia pues tiene que ver justamente con esta cuestión femenina. Muchas son de plata, que tiene que ver justamente, hay una leyenda, ¿no? Que está Nanakutsi, que es la luna, ¿no? Que dice que Nanakutsi llora, y a la hora que llora, cuando caen las lágrimas al suelo, se convierten en plata, y de ahí las mujeres toman las gotas de plata de Nanakutsi para hacer sus arracadas, cosa que viene pues desde tiempos huapúsechas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos clásicos. Hay otras que están en tercera dimensión, tienen que ver mucho con las bodas, ¿no? De hecho, muchas de las arracadas tienen que ver con tradiciones o con maneras de otros pueblos, ¿no? Cuando van y las mujeres están en esta situación. Aquí están estas también como en tercera dimensión, ¿no? Que tienen que ver unas técnicas metalúrgicas mucho más desarrolladas. Muy rápido, los rosarios de boda purépechas, que son muy importantes, ¿no? Los pescados, etcétera. Esto también es otro tema, pero lo que les quiero decir con esto básicamente es que la metalurgia es una cosa viva en la región purépecha. Es una cosa viva que si nosotros vamos a Santa Clara del Cobre, o vamos a Pátzcuaro, o vamos a Cherán, ¿no? Donde todavía hay los últimos metalurgistas que están haciendo estas arracadas, estas planas, ¿no? Es algo que nosotros también como guías, ustedes como guías deben también de entender y de transmitirle al turista. ¿Por qué? Porque esto también revitaliza a veces tradiciones que se nos están quedando atrás, ¿no? Tradiciones que se están desapareciendo. Por ejemplo, ya en Cherán hay pocas familias, creo que hay una nada más ya que sigue haciendo estos objetos. En Pátzcuaro hay mucha gente que las ha tratado de rehacer, pero realmente es algo importante. O Santa Clara, que realmente cambió toda la orientación que tenía de hacer lingotes para cuestiones industriales a hacer artesanías que hoy día pues podemos ir, ver, apreciar y comprar en Santa Clara. Y bueno, con esto yo terminaría, daría las gracias. Tenemos unos minutitos, perdón Gabriel, 5 minutitos, me debería haber hecho más corto, pero bueno, no, gracias para las preguntas y respuestas. Al contrario, doctor, al contrario, ¿no? Encantados de escucharte con esta conferencia tan interesante para, pues no solamente para los michoacanos, por el tema de la metalurgia del occidente de México, sino pues hasta Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a tener, bueno, por favor, tres personas, 3 preguntas. A ver, el señor de sombrero fue el primero. Señor de sombrero allá de aquel lado. Aquí está otro compañero de este lado, de Zihuatanejo. Y una dama que está allá. Metalurgia en Sinapecuaro, en las islas del lago de Cucheo, ahí se han encontrado hachas, cascabeles, y que yo sepa no se ha publicado nada, y por cerca también del Real de Sumatlán, pues por ahí debe de haber también cosas de oro. Sí. Eso es la técnica. Gracias, Omar. Sí, pues justamente es una de las zonas que poco tenemos, o más bien nada, desarrollado de la metalurgia, pero justamente está por salir el artículo que comentaba de los 2 discos de oro que presenté. Y esos 2 discos de oro tuve la oportunidad de trabajar, de estar en el Getty en Los Ángeles, viendo los archivos que tienen ellos. Hay un archivo de un traficante, no hay otra palabra, de arte, ¿cómo se llama? Gringo, disculpen el exabrupto,
Y justamente parece que se robaron de ahí ese disco que está en Los Ángeles, lo sacaron de Querétaro. O sea, dice Querétaro, la ficha de donde viene supuestamente ese objeto. Entonces sí, habría que ver eso, habría que ver también San Diego Curucupaceo, habría que ver la metalurgia del oro en esa región, que también creo que es muy importante. Luego platicamos, Omar, de eso. Hola, una pregunta concreta y una que tal vez requiere una respuesta más amplia, pero en el caso del altiplano boliviano, donde todo comienza, ¿hace cuántos años es, más o menos? 3000. Ok, es para ubicar a los turistas en contexto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está América en comparación con China y otros lugares? Sí, ok. Bueno, perdón, adelante. Y la otra es, las tres técnicas las explicó muy bien. Nosotros pues ahora sí que somos principiantes en este tema, pero lo que no me quedó muy claro es cuando una lámina tenía una pieza y decía que esa fue soldada. Ah, ok. Sí. Esa parte como que nos quedó así medio... Está bien. Sí. Sí, ok, bueno, primero, hace 3000, altiplano boliviano, ¿no? El desarrollo de la minería y de la fundición del cobre, ¿no? Eso es importante, muy importante. Guanacari se llama el sitio, si mal no recuerdo ahorita, en donde se encontró en el altiplano boliviano. Pero bueno, eso lo podemos checar. Sobre la pregunta 2, es la parte de lo de la soldadura, ¿sí? Ok, la soldadura, todo el mundo ha dicho siempre que no hay soldadura en la metalurgia, cuando menos mesoamericana. Yo creo que no. El punto el punto de la cera perdida pues es hacer el objeto completo. La gente siempre explica que estos objetos que parecen soldados realmente son objetos de una sola pieza de cera perdida. Lo que yo he visto haciendo tomografía computarizada del objeto es que se ve la adición metálica en el punto. Como seguramente tú sabes, has visto soldar, cómo se solda hoy día. Tienes un metal que tiene un punto, vamos a decir, de fundición menor, ¿no? Que es el alambrito ahí con el que soldamos, ¿no? Y luego tienes un punto muy, vamos a decir, calórico, muy puntual, que funde ese pedazo y hace que se peguen los otros dos sin que se fundan los otros dos, porque ese es el reto. Entonces, ¿cómo le hace uno a eso? ¿No? Eso es lo importante. Eso es lo que estamos investigando, porque tienes que tener ese punto, pero hoy día sabemos que, bueno, se conocía el uso de diferentes sustancias que hacen que bajen los puntos de fusión, de fundición de los metales. Entonces, ¿no? Por ahí va, pero platicamos más, con gusto. Algunas preguntas más o menos, ¿cuál era la población en el apogeo de Sinsusan? El tema de su juego de pelota. Si quieres vamos una por una porque tengo memoria como de Dory. Entonces las cosas así de corto plazo no las recuerdo. Entonces, la 1, ¿cuántos habitantes había en Sinsusan? Helen Pollard, que fue la investigadora que hizo un estudio regional, calcula cerca de 35,000 habitantes, más o menos. Ella realmente tenía una visión de la ciudad mucho más pequeña que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, o sea, ella pensaba que había como unas 800 hectáreas con cosas, hoy día tenemos más de 1100, entonces podríamos pensar que ese número se tendría que multiplicar. La situación es que no sabemos a ciencia cierta, esa es la verdadera respuesta. A mí me gusta, yo soy arqueólogo, pero me gusta ser franco, cuando no sabemos. ¿Cómo sabemos cuánta gente vivía? Es casi imposible. ¿Cuánta gente vive en una casa? ¿Cuánta gente hay en una casa hoy día aquí en Morelia o en donde sea? Es muy difícil, ¿no? Entonces, pues, o sea, se pueden hacer estimaciones generales, pero sabrá Dios, ¿no? O, digamos 35,000 y la población actual es de 14,000, por eso me llamó la atención, es la dimensión del... No, sí, es una ciudad brutal, grandísima. Exacto. Juego de pelota, por ahí me comentaron una excavación, parece que se halla uno muy largo, que sería más largo que el de Chichén Itzá, pero muy angosto. Sí, no.
No. En las investigaciones que tenemos y con el LIDAR hemos identificado todas las estructuras. No tenemos ninguna estructura hoy día que podría ser un juego de pelota. Pero no quiere decir que no haya juego de pelota. O sea, ¿no? Hoy día en todas las comunidades purépechas pues, seguimos jugando Huarucuac y el Huarucuac se juega en la calle. O sea, no hace falta ¿cómo se llama? Una cancha especializada. Dos, en Huetamo, por ejemplo, donde trabajaba en la parte de la frontera con Tierra Caliente y se sigue jugando en Tierra Caliente en tanto en el Estado de México como en Guerrero, como en Michoacán, se juega lo que llaman pelota tarasca, donde se juega con una cancha muy larga, muy delgada y se pega con la mano y se sigue jugando, ¿no? Entonces, vamos, que no haya una cancha como la de Chichén, no quiere decir que no haya un juego de pelota. Es más, el sitio más grande que tenemos en México, que es Teotihuacán, no tiene un juego de pelota. Bien, y con temas de líder, se comenta que hay una plataforma en la parte alta y 2 yacatas más. Sí. Eso es verdad. Perfecto. Y bueno, por último, obviamente la parte de Oaxaca, zapotecos, mixtecos, también tiene una gran tradición en la metalurgia, sobre todo del oro. Entonces estaba en algún momento relacionado con la parte del occidente. Sí. Y el tema de la filigrana, que yo creo que la trae en español, no sé. Sí, son dos cosas. La parte de la filigrana en Mesoamérica fue la falsa filigrana, que es decir, es la fundición de cera perdida, pero así como en churritos, o sea, hacen los churritos y entonces queda el molde como si fuera filigrana, pero realmente es una fundición de cera perdida, o sea, no es el acomodar el alambrito, ¿no? Más o menos. Yo tengo algunos ejemplos que hay que analizar bien, pero vamos a hablar de la parte general. Y la parte de las metalurgias, hay muchísimas tradiciones. Una muy importante, por supuesto, es la oaxaqueña, ¿no? Sin lugar a dudas, que también tiene otra historia de otra conferencia. Última pregunta, por favor. Sí. Hola, muchas gracias por la conferencia, se me hizo muy interesante. Comentó que hubo este contacto, ¿no?, con los grupos sudamericanos del norte y siento que pues, hay muchas implicaciones en eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que los purépechas estaban en contacto con estos grupos sudamericanos, era por tierra o por mar? ¿Por qué no estaban en contacto con otros grupos más próximos, como los mayas o más al sur? Y me imagino si había este contacto tan distante, también iban a tener como otro tipo de intercambio cultural.